Hola, en esta entrega vamos a continuar con la revisión del scheduler o calendarizador, que es el componente del sistema operativo que se encarga de determinar la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución de procesos. Cuando tenemos un conjunto de procesos y estamos trabajando en un ambiente de multiprocesamiento, el calendarizador o scheduler, o también conocido como planificador, si recuerdan, es el elemento que se encarga de determinar el orden en el cual se ejecutan los procesos. Además de las técnicas mencionadas en la entrega anterior, aparte de esas, también se puede diseñar el calendarizador utilizando las prioridades, considerando las prioridades que se asignan a los procesos. Por ejemplo, tenemos en este caso un conjunto de procesos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos estos procesos. Sí, estos serían los identificadores de procesos. Aquí tenemos el tamaño de las ráfagas de cada uno de ellos, ¿sí? Las ráfagas de CPU. ¿Sí? Y además tenemos en este caso que considerar también la prioridad que tiene asignada cada uno de los procesos. Para esto vamos a suponer que un número entre menor sea, para el caso de la prioridad, indica una prioridad mayor. ¿Sí? Que es la forma en la que generalmente los sistemas operativos manejan las prioridades. Los asignan un valor numérico en un cierto intervalo, ¿sí? Y entre menor sea ese valor numérico, eso me indica una prioridad mayor. De tal forma que los procesos que tienen asignado un número muy grande tienen una prioridad menor que aquellos que tienen un valor pequeño o un valor más bajo. Entonces, bueno, para este ejemplo, entonces tenemos los procesos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, y a diferencia de las técnicas que mencionamos anteriormente, los procedimientos que mencionamos anteriormente, sí, en este caso lo que vamos a hacer para ordenar los procesos, para determinar la forma en la cual se les va a otorgar un turno a esos procesos, es haciendo uso precisamente de la prioridad. De tal forma que vamos a colocar primero aquellos procesos que tienen la prioridad más baja. Sí, por ejemplo, en este caso el proceso 2, que como podemos ver aquí, ¿sí? Al tener una prioridad de 1, sería el proceso que tiene mayor preferencia para poder ejecutarse, para poder hacer uso del procesador. Entonces, ese es el proceso que quedaría en primer lugar. A continuación colocamos el siguiente en la lista, que en este caso sería el proceso 5, ¿sí? Y así continuamos, de tal forma que el proceso que se forma al final siempre va a ser el proceso o los procesos que tengan la menor prioridad de la lista que tenemos. En este caso, el proceso que cumple eso es el proceso 4, que al tener asignado un valor de 5 para la prioridad, tiene la prioridad menor. Entonces, en este diagrama de Gantt, este proceso se ejecutaría al final. Bueno, para este caso, cuando tenemos un scheduler basado en prioridades, para este ejemplo particular, el promedio de espera, el tiempo promedio de espera para esos 5 procesos sería de la siguiente forma. Primero, el proceso 2 pues, tiene un tiempo de espera de 0, el proceso 5 tiene un tiempo de espera de 1, el proceso 1 tiene un tiempo de espera de 6, ¿sí? Y el proceso 6 tiene un tiempo de 16 y el proceso 4 tiene un tiempo de espera de 18. ¿Sí? Considerando esos valores, podemos calcular nosotros el promedio del tiempo de espera, que en este caso nos daría un 8.2. Si lo comparamos, por ejemplo, solamente para tener una idea de este ejemplo en particular, cuál sería el comportamiento haciendo uso de dos de los algoritmos que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si lo comparáramos con el algoritmo FCFS, ¿sí? Para ese caso tendríamos nosotros, si hacen ustedes por ahí si revisan ustedes la cuenta, tendríamos nosotros un promedio de tiempo de espera de 9.6 para estos mismos procesos, ¿sí? Con estos tamaños de ráfaga, ¿sí? Entonces, este mismo conjunto de procesos, ¿sí? Al ejecutarlos haciendo uso de FCFS, ¿sí? Nos van a mostrar este comportamiento. El tiempo promedio de espera sería de 9.6. Recuerden que en ese caso, para FCFS, los procesos los ejecutamos en el orden en el cual se fueron creando. ¿Sí? Es decir, en este caso del 1 al 5, a diferencia
el orden que le dimos aquí, tomando en cuenta las prioridades. Para el caso del algoritmo SJF, que bueno, como ya mencionamos, hay algunos detalles que hay que considerar, como por ejemplo la dificultad para poder implementarlo. ¿Sí? Pero bueno, teóricamente podemos revisar el comportamiento. En este caso, si se fijan ustedes, para esta lista de procesos, en el caso de SJF, lo que nosotros consideramos es la longitud de las ráfagas. Sí, en ese caso, por ejemplo, los procesos que se ejecutarían primero sería el proceso 2, después el proceso 4, a continuación el proceso 3, que tiene el siguiente tamaño de ráfaga más pequeño, después el proceso 5 y finalmente el proceso 1. ¿Sí? En ese caso, si hacemos nosotros el cálculo del promedio de tiempo de espera, obtenemos un valor de 3.2. Suponiendo que esos tiempos de espera están dados en microsegundos, bueno, en milisegundos, perdón, aquí podemos ver una diferencia considerable. En general, en la mayoría de los casos, estos algoritmos generalmente tienen un mejor comportamiento de FCFS, no siempre. Eso depende mucho del tipo de procesos o las características de los procesos que estamos ejecutando. Entonces, bueno, ahora, acerca de los calendarizadores o schedulers basados en prioridades, hay algunos otros detalles que tenemos que tomar en cuenta. Este algoritmo en particular se puede implementar ya sea haciendo uso de un kernel apropiativo o no apropiativo, que ya habíamos revisado por ahí las características de ese tipo de ese tipo de kernels. Primero vamos a suponer que tenemos otra vez ese mismo conjunto de procesos que teníamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño cambio. En este caso el proceso 4 le estamos asignando una prioridad de 20. ¿Sí? Ahorita vemos por qué le subimos tanto el valor, por qué le estamos disminuyendo tanto la prioridad al proceso. Recuerden, entre mayor sea este número, eso me indica una prioridad cada vez menor. Entonces, si consideramos nosotros las prioridades, entonces otra vez el proceso 1, ¿sí? El proceso 2 es el primero que se tiene que ejecutar, ya que tiene una prioridad menor. ¿Sí? Después el proceso 5, que es el que tendría el siguiente valor más pequeño. ¿Sí? A continuación el proceso 1, ¿sí? Después el proceso 3 y finalmente el proceso 4, que es el que tiene la menor prioridad asignada. ¿Sí? El de la mayor prioridad es el proceso 2, dado que tiene un número, el número más pequeño de la lista de prioridades que tenemos aquí. Vamos a suponer para este ejemplo que el proceso 2 ya se ejecutó y en este momento el procesador está ejecutando el proceso 5. ¿Sí? Y precisamente en el momento en el cual se está ejecutando ese proceso, estamos a la mitad de la ejecución del proceso 5, en ese momento se genera una interrupción, se crea el proceso 6, ¿sí? Y los datos de ese proceso son los que tenemos aquí. Tiene una ráfaga de tamaño 5, ¿sí? Y además tiene una prioridad igual a 1. ¿Sí? El proceso que estamos ejecutando actualmente, el proceso 5, si revisamos aquí, tiene una prioridad de 2. Entonces, en principio, pues este proceso tiene una prioridad más alta. Debería de ejecutarse primero. ¿Sí? Bueno, eso va a ocurrir dependiendo del tipo de kernel que tenemos nosotros. Dependiendo de si el scheduler que estamos utilizando es apropiativo o no apropiativo. Si el kernel que estamos usando es no apropiativo, ¿sí? O cooperativo, si recuerdan ustedes en ese caso el comportamiento que tiene esto, lo que va a suceder aquí es que este proceso, ya que tiene una prioridad baja, ¿sí? Si revisamos el proceso 1 tiene una prioridad de 3, el proceso 3 tiene una prioridad de 4, el proceso 5 tiene, el proceso 4 tiene una prioridad de 20, nos damos cuenta de que este proceso debería estar ubicado ya sea en lugar del 5, ¿sí? O después del 5, ¿sí? Entonces el comportamiento que va a tener en este caso mi scheduler depende mucho de las características del scheduler que tenemos. Sí, depende completamente de si el scheduler que estoy implementando es apropiativo
o no apropiativo. Si fuera un kernel no apropiativo, si se recuerda, cuando yo hago uso de un kernel no apropiativo, no puedo interrumpir el proceso actual. Entonces, tendría que esperar a que este proceso finalice, ¿sí? Ubicar el proceso 6 aquí, ¿sí? Y una vez que el proceso 5 finalice, ahora sí, como este proceso 6 tiene una prioridad menor que cualquiera de estos, el procesador tendría que comenzar a ejecutar inmediatamente este. Eso en un kernel no apropiativo, ¿sí? En donde yo no tengo la posibilidad de interrumpir un proceso, ¿sí? Ahora, el otro caso es cuando yo tengo un kernel apropiativo, en cuyo caso sí tengo la posibilidad de interrumpir un proceso. En ese caso, el comportamiento de mi scheduler sería este. Este proceso se va a interrumpir, ¿sí? Lo vamos a mover hacia acá, ¿sí? Aquí estamos suponiendo además que una parte del proceso ya se ejecutó, entonces me queda todavía una parte del proceso por ejecutar. El proceso 6, dado que tiene una prioridad mayor que el proceso 5 y estamos haciendo uso de un kernel apropiativo, ¿sí? Entonces en ese caso el proceso 5 se interrumpe, se va a colocar en la posición que le corresponda dentro de la cola de procesos de acuerdo a su prioridad, y el proceso 6, ¿sí? Se va a, en este caso, a apropiar del procesador, y entonces el proceso 6 se comienza a ejecutar, ¿sí? Interrumpe el proceso 5 dado que tiene una prioridad menor. El proceso 6 se comienza a ejecutar, y una vez que el proceso 6 termina de ejecutarse, ahora sí continuamos con la ejecución del resto del proceso 5 y a continuación los demás procesos. Entonces, este comportamiento, la forma en la cual se maneja este caso en el cual tenemos nosotros un proceso nuevo con una prioridad más alta, depende del tipo de kernel que tenemos, o el tipo de calendarizador. Si el calendarizador es apropiativo o no apropiativo, en ese caso, si me permite interrumpir o no interrumpir el proceso actual, eso determina la forma en la cual se lleva a cabo la ejecución del proceso nuevo. ¿Sí? Ahora, hay otro detalle aquí importante cuando trabajamos nosotros con un scheduler basado en prioridades. ¿Sí? Vamos a suponer, por ejemplo, para el caso que tenemos aquí, ¿sí? Hay un proceso aquí con una prioridad muy alta. Este proceso le asignamos una prioridad de 20. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a suponer que en mi sistema operativo, en el sistema operativo hipotético en el cual estoy ejecutando esto, el 95% de los procesos, o incluso más, vamos a suponer, el 99% de los procesos tienen una prioridad menor a 10. ¿Sí? Y además estamos trabajando con un kernel apropiativo, ¿sí? Con un scheduler apropiativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues cada vez que se crea un proceso nuevo, ¿sí? Ese proceso puede interrumpir a todos los que están aquí, siempre y cuando su prioridad sea menor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso puede darse un escenario en el cual este proceso que tiene una prioridad muy baja, si tiene un valor de 20 para su prioridad, se queda a la espera constantemente, ¿sí? Se quede siempre esperando a poder ser ejecutado en algún momento. ¿Sí? Bueno, eso, uno de los problemas que puedo provocar es que este proceso que tenemos aquí con una prioridad muy alta, si caiga en un estado que se conoce como de inanición, en donde el proceso, dado que su prioridad es muy muy baja, ¿sí? Nunca logra ejecutarse porque como constantemente se están generando procesos nuevos, prácticamente todos esos procesos se crean con una prioridad mucho mayor que el valor de 20 que tiene este proceso. ¿Sí? En el caso que mencionamos aquí, suponiendo que por ejemplo el 99% de los procesos que se crean en este sistema operativo tienen una prioridad menor a 10, ¿sí? Pues si se crea una cantidad muy grande de procesos constantemente, ¿sí? Con una prioridad, con un valor de prioridad más pequeño de 20, pues va a ser muy complicado que este proceso se llegue a ejecutar. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el caso en el cual un proceso queda a la espera, se crea y queda en esta cola
a la espera de poder ser ejecutado, ¿sí? En ese caso decimos nosotros que el proceso cae en una condición que se conoce como de inanición, nunca llega a ejecutarse, ¿sí? Bueno, para evitar ese tipo de situaciones que pueden ser complicadas, ¿sí? Pueden causarnos algún tipo de problema, se pueden seguir dos estrategias. Por ejemplo, una de ellas es, vamos a tomar esta misma cola de procesos. ¿Sí? Aquí estoy omitiendo el resto de los procesos y solamente conservo el proceso 4. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a guardar la prioridad del proceso 4. ¿Sí? No la podemos perder. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cada un cierto intervalo de tiempo, lo que vamos a hacer es disminuir su prioridad. Entonces, su prioridad original es de 20, ¿sí? Pero por ejemplo, vamos a suponer que ya pasó un segundo y el proceso no se pudo ejecutar, pues lo vamos a disminuir a 18. ¿Sí? Dejamos que transcurra otro intervalo de tiempo y si el proceso no ha podido ser ejecutado, entonces lo vamos a disminuir a 16. ¿Sí? Si, otra vez dejamos pasar un intervalo de tiempo y si no ha podido todavía ser ejecutado, pues lo disminuimos por ejemplo a 14. ¿Sí? Y otra vez la volvemos a disminuir y la seguimos disminuyendo hasta que en algún punto, por ejemplo, logra tener una prioridad tal que en algún momento logra ejecutarse. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que en el punto en donde logró ejecutarse, su prioridad ya había disminuido a 6. Entonces en ese momento comienza a ejecutarse. ¿Sí? La prioridad original la tenemos que guardar porque si por ejemplo tuviéramos aquí un calendarizador apropiativo, si en algún punto se crea un proceso nuevo con una prioridad menor a 6, entonces este proceso 4 va a tener que ser interrumpido para darle paso al proceso nuevo que tiene una prioridad mayor. Una vez que sucede eso, entonces lo que hacemos es devolver el proceso a su prioridad original. ¿Sí? Y nuevamente comenzamos a aplicar este procedimiento para ir disminuyendo ese valor, almacenando siempre la prioridad original. ¿Sí? Esta no la perdemos, pero lo que hacemos es ir disminuyendo ese valor para lograr que en algún punto para que en algún punto pueda ser ejecutado. Ese procedimiento se conoce como envejecimiento. Entonces, una de las formas de lidiar con este tipo de problemas es que eso es un problema que se puede presentar cuando tenemos un scheduler basado en prioridades. ¿Sí? Es muy común que haya procesos que se crean con una prioridad tan baja, ¿sí? Y por el comportamiento de mi sistema operativo que constantemente está creando procesos con una prioridad mayor a la del proceso que quedó en inanición, este proceso se queda permanentemente tratando de ejecutarse pero no lo logra. Entonces una de las formas de resolver ese problema pues es siguiendo el proceso conocido como de envejecimiento. Bueno, otra de las formas de llevar a cabo esto, de resolver este problema, es haciendo una combinación entre el manejo de prioridades y round robin. ¿Sí? El round robin que comentábamos por ahí basado en quantums, ¿sí? O en ranuras de tiempo. Bueno, para este caso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos ahora una lista de procesos. ¿Sí? Tenemos aquí el tamaño de sus ráfagas y tenemos sus prioridades. Si nos basáramos únicamente en las prioridades, entonces los procesos se tendrían que ordenar de esta forma. Primero el proceso 4, que tiene el valor más pequeño para la prioridad, después el proceso 2 y el proceso 3, ¿sí? Que tienen una prioridad de 2, y finalmente el proceso 1 y 5, que tienen una prioridad igual a 3. ¿Sí? Bueno, para poder evitar el problema de la inanición, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es llevar a cabo la ejecución de los procesos, pero de la siguiente forma. Primero vamos a ejecutar el proceso 1, que tiene la prioridad más alta, y después, cuando sea momento de ejecutar estos dos procesos, ¿sí? Vamos a tomar esos procesos como si estuvieran en una cola únicamente ellos dos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a definir un quantum, ¿sí? Y basándonos en ese quantum vamos a ejecutar esos procesos, ¿sí?
Para esto lo que vamos a hacer es considerar aquí todos los procesos que tienen la misma prioridad. Por ejemplo, en este caso el proceso 2 y el 3 tienen una prioridad de 2, y lo que vamos a hacer es, utilizando round robin, ¿sí?, y utilizando el quantum que definimos aquí, ¿sí?, lo que vamos a hacer es ejecutar esos procesos hasta que terminen de ejecutarse, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es llevar a cabo la ejecución de estos procesos hasta que no haya ningún proceso con prioridad igual a 2, ¿sí? Una vez que hayamos llevado a cabo esto, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a tomar los siguientes procesos y si tienen la misma prioridad, vamos a volverlos a ejecutar utilizando round robin, ¿sí? Si se fijan, aquí lo que estamos haciendo nosotros es ordenar los procesos considerando su prioridad, que es lo que hicimos aquí. Primero los procesos de prioridad 1, que solamente es el proceso 4, después los procesos de prioridad 2, el 2 y el 3, y después los procesos que tienen prioridad 3, en este caso el proceso 1 y el proceso 5. Y cuando llegamos nosotros a un bloque de procesos en los cuales tenemos varios con la misma prioridad, lo que vamos a hacer es aplicar aquí round robin, como lo estamos haciendo aquí. ¿Sí? Aquí, si se fijan, primero ejecutamos, asignamos un quantum al proceso 2, después un quantum al proceso 3, después regresamos al proceso 2, luego el proceso 3, aquí finaliza el proceso 2 y le asignamos los quantums que sean necesarios al proceso 3 para terminar de ejecutarse. Una vez que terminamos esto, hacemos exactamente lo mismo con los procesos 1 y 5, dado que tienen la misma prioridad, ¿sí? Entonces aquí el procedimiento que se sigue entonces es, yo voy a tomar los procesos que tienen la misma prioridad, los ejecuto con round robin, ¿sí?, y los termino de ejecutar todos ellos hasta que ya no haya un solo proceso con este mismo número de prioridad, ¿sí? Que esa es una forma en la cual podemos nosotros evitar la inanición de los procesos, que es una alternativa a utilizar el método de envejecimiento. Bueno, para esto también cuando trabajamos con este tipo de criterio para determinar el algoritmo que vamos a usar en el calendarizador o en el scheduler, lo que podemos hacer también es manejar esto. Aquí estoy tomando un par de imágenes del libro de texto del Silverschatz, ¿sí?, de sistemas operativos modernos, ¿sí?, en las que se muestra, por ejemplo, una forma de manejar los procesos haciendo uso de un conjunto de colas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es definir una cola, por ejemplo, por cada una de las prioridades que vamos a manejar. En este caso, no tendríamos una única cola de procesos, sino todo un conjunto de procesos. Podríamos manejar esto como un arreglo de apuntadores, en donde cada uno de estos elementos apunta a un conjunto de procesos que tienen todos ellos la misma prioridad. Por ejemplo, aquí, este podría ser el primer elemento de mi arreglo, ¿sí?, y que corresponde a un apuntador que me indica o me da acceso a toda la cola de procesos con prioridad 0. Y lo mismo hacemos con las demás prioridades. Cada uno de los procesos, cuando se crea, lo que hacemos es colocarlo en la cola que corresponda a la prioridad que tiene asignada, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo uso de un algoritmo de envejecimiento, vamos a suponer que tengo un proceso ubicado en esta cola con la prioridad más alta, ¿sí? Lo que tengo que hacer para aplicar el algoritmo de envejecimiento es, después de un intervalo de tiempo, si este proceso no se ejecutó, pues lo que hago es quitarlo de esta cola y colocarlo en la cola de la prioridad anterior. Si no se ejecutó, lo subo a la siguiente prioridad, si no se ejecutó, lo pongo en la siguiente, y así continúo hasta que logre ejecutarse. Cuando se hace uso de este esquema en el cual manejamos colas multinivel, ¿sí?, el procedimiento que se sigue para ejecutarlos es el siguiente. Primero vamos a ejecutar a todos los procesos que tengan la prioridad más baja, por ejemplo, prioridad 0. ¿Sí? Comenzamos a ejecutar la tarea 0, la tarea 1, etc. Una vez que terminamos, siempre y cuando no haya más más tareas en esta misma cola, lo que vamos a hacer es pasar a ejecutar los procesos que tenemos en la siguiente cola, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a llevar a cabo todas las tareas que haya pendientes en la prioridad 1, ¿sí?, las ejecuto todas,
y siempre y cuando voy a poder finalizar yo esta cola, siempre y cuando no llegue en algún momento una tarea con prioridad 0. Si yo estoy ejecutando la tarea 6, por ejemplo, y tengo un calendarizador no apropiativo, entonces lo que voy a hacer es terminar de ejecutar esta tarea, ¿sí? Revisar si hay una tarea con prioridad menor, y si hay una tarea con prioridad menor, entonces después de terminar la tarea 6 voy a ejecutar la tarea con prioridad menor, ¿sí? Reviso si ya no hay más tareas en esta prioridad, ¿sí? Y entonces regreso a ejecutar la tarea 7, ¿sí? Una vez que me aseguro de que no hay tareas pendientes con prioridad 0 y prioridad 1, entonces paso a ejecutarlas de prioridad 2 y así continúo, siguiendo siempre esa misma regla. Si en algún momento tengo yo aquí una tarea pendiente con una prioridad mayor, entonces tengo que interrumpir las cosas que estoy haciendo aquí y llevar a cabo la ejecución de las tareas con prioridad mayor. Sí, aquí nada más recuerden la forma en la cual se interrumpe la ejecución de esto depende de si el scheduler es apropiativo o no apropiativo. Si es apropiativo, entonces puede llegar a pasar que una de estas tareas se interrumpa a la mitad para ir a ejecutar una tarea con una prioridad mayor. Si el kernel es no apropiativo o el scheduler es no apropiativo, lo que voy a hacer es, aunque en este momento haya una tarea con prioridad mayor, primero tengo que terminar de ejecutar esta, porque este proceso no se puede interrumpir, pero en el momento que termino y llego aquí, antes de ejecutar la siguiente, tengo que revisar si hay una con prioridad mayor. ¿Sí? Por ejemplo, una de las formas en las cuales se hace uso en la práctica de esto es dividiendo los procesos por categorías. Si vamos a definir un conjunto de categorías, por ejemplo, los procesos con mayor prioridad los vamos a formar en una cola en la cual vamos a identificar procesos de tiempo real, es decir, procesos que tienen una prioridad muy alta. Después de esos podríamos considerar, por ejemplo, los procesos del sistema, ¿sí? Que en este caso deberían corresponder a procesos del sistema operativo, ¿sí? Procesos correspondientes al kernel, por ejemplo. A continuación, en una prioridad más baja, podríamos nosotros colocar o crear una cola de procesos interactivos, ¿sí? Y finalmente procesos batch, por ejemplo. Esa podría ser una forma de implementar, definir en un conjunto de categorías y cada uno de los procesos se va colocando aquí. Por ejemplo, una de las tareas que podríamos colocar en este lugar sería, por ejemplo, una tarea que estamos ejecutando de segundo plano, que usualmente no tiene una prioridad muy alta, salvo que yo la haya definido de esa manera en el momento de crear el proceso. Pero si se creó con la prioridad normal, ¿sí? Ese proceso, por ejemplo, lo podríamos formar en este lugar. ¿Sí? Procesos que, por ejemplo, se ejecutan sin la intervención del usuario, por ejemplo, a través de Cronta, por ejemplo, de AT o NoHook, ¿sí? Podríamos formarlos en esta parte, porque usualmente no tienen una prioridad tan alta, salvo que yo lo defina explícitamente. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, podríamos colocar todas aquellas tareas que corresponden al kernel, ¿sí? Etcétera. Y la forma en la cual se ejecuta esto es precisamente siguiendo esta lógica que comentábamos por aquí. Si hay tareas pendientes que corresponden a procesos de tiempo real, van a tener la mayor prioridad sobre todas las demás. ¿Sí? Después de estas tenemos los procesos de sistema, etc. Esto se ejecuta de forma descendente. Primero estos, y una vez que ya no hay procesos de tiempo real, entonces vamos a ver si hay procesos de sistema. Y una vez que no hay procesos ni de tiempo real ni de sistema, entonces vamos a atender los procesos interactivos y así continuamos. ¿Sí? Que es otra de las formas en las cuales se puede implementar un scheduler, un calendarizador. Bueno, otra forma más que después vamos a comentar para cuando platiquemos la manera en la cual, por ejemplo, Linux hace la implementación del scheduler, ¿sí? Es el uso de colas multinivel con retroalimentación. ¿Sí? Para esto lo que vamos a hacer nosotros es construir un conjunto de colas, definir un conjunto de colas, ¿sí? Como se muestra aquí, ¿sí?
Y para todas esas colas lo que vamos a hacer es definir un quantum. Es decir, aquí estamos haciendo uso tanto de algo parecido a las prioridades, ¿sí? Pero también estamos haciendo uso de round robin al definir los quantums. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es definir 3 colas. En las 2 primeras, por ejemplo, vamos a establecer un quantum. ¿Sí? Esta primera cola va a tener un quantum de 8, todos los procesos que hay aquí van a tener un quantum de 8. Esta segunda cola va a tener un quantum de 16. ¿Sí? Y al final vamos a definir nosotros una cola en la cual vamos a implementar un scheduler FCFS. ¿Sí? El FCFS que comentamos por ahí cuando comenzamos a platicar de este tema. En este caso el funcionamiento de este scheduler sería de la siguiente forma. Todos los procesos nuevos los voy a colocar en esta cola. ¿Sí? Todos ellos van a estar aquí. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ejecutarlos siguiendo round robin. ¿Sí? Y vamos a asignarles ese quantum a cada uno de los procesos. Y esto funciona de la siguiente manera. Si de pronto, por ejemplo, yo coloco aquí un proceso que tiene una ráfaga de tamaño 6, en el momento que ese proceso se ejecuta, el tamaño de este quantum es suficiente para que termine de ejecutarse. Si la ráfaga de CPU del proceso que estoy colocando aquí es mayor a esto, ¿sí? Por ejemplo, tengo un proceso que tiene una ráfaga de 15, entonces lo que vamos a hacer es, lo formamos aquí, le asignamos un quantum de 8, ¿sí? Y cuando pasen 8 milisegundos el proceso se tiene que cambiar de contexto. ¿Sí? Tiene que haber un cambio de contexto. Lo que vamos a hacer es despachar el proceso después de un quantum de tamaño 8. ¿Sí? Estoy suponiendo que el proceso que yo agregué aquí es de tamaño 15, entonces como solamente le di un quantum de 8, faltan 7 milisegundos para terminar de ejecutarlo. Bueno, si un proceso al formarlo aquí no terminó de ejecutarse, automáticamente lo que vamos a hacer es, lo vamos a quitar de esta cola, ¿sí? Y lo vamos a formar en esta segunda cola, en donde tenemos asignado un quantum de tamaño 16, ¿sí? Y ahí vamos a ver si en esa segunda cola se puede terminar de ejecutar. Entonces todos los procesos nuevos llegan aquí, se les asigna un quantum, se ejecutan. Si el proceso no terminó de ejecutarse, inmediatamente lo movemos a la segunda cola. Si el proceso termina de ejecutarse aquí, entonces bueno, ya terminamos, el proceso sale y desaparece del sistema. ¿Sí? Si el proceso se formó aquí y no terminó de ejecutarse con el quantum de 8, entonces lo formamos acá. Si el proceso no terminó de ejecutarse aquí, entonces lo que vamos a hacer es tomar el proceso y lo vamos a formar en la última cola. ¿Sí? Y una vez que llega a esta cola, ese proceso se va a ejecutar utilizando FCFS, es decir, en el orden en el que llegó a la cola de procesos. ¿Sí? Si lo revisamos nosotros detenidamente, nos podemos dar cuenta de que al llevar a cabo nosotros este algoritmo, lo que estamos haciendo es dar preferencia a todos aquellos procesos que tienen colas de un tamaño pequeño. Todos los procesos que tengan una cola pequeña, que tengan una ráfaga pequeña, todos aquellos que tienen una ráfaga menor al quantum o igual al quantum se van a ejecutar muy rápido. Y porque además aquí se sigue otra regla. Yo lo que voy a hacer es atender todos los procesos que están formados en esta fila, y a todos ellos les asigno un quantum de tamaño 8. Si no terminaron de ejecutarse, los muevo al siguiente. ¿Sí? Y una vez que ya moví procesos a esta cola, esos procesos no se van a ejecutar hasta que esta cola esté vacía. Entonces los formo todos, comienzo a ejecutarlos, los procesos que son pequeños comienzan a terminar y comienzan a salir de aquí, ¿sí? De esta cola. Los que no son tan pequeños comienzan a formarse en la siguiente, pero no se van a ejecutar hasta que esta cola de aquí esté vacía. En cuanto esta cola esté vacía, entonces inmediatamente voy a ejecutar esta, ¿sí? Y constantemente tengo que estar revisando la cola de arriba. Si en algún momento la cola de arriba tiene procesos, pues entonces interrumpo la ejecución de esto y me voy a ejecutar los procesos pequeños. ¿Sí? Y nuevamente, si yo detecto procesos que tienen un quantum mayor a esto, o que requieren un quantum mayor a esto,
lo que voy a hacer es formarlos nuevamente en esta segunda cola. ¿Sí? Bueno, una vez que esta cola ya está vacía, entonces comienzo la ejecución de esta segunda cola, ¿sí? Y todos aquellos procesos que están formados en esta cola solamente se ejecutan una vez utilizando este tamaño de quantum. Si después de esa primera ejecución el proceso no terminó de ejecutarse, entonces lo que voy a hacer es moverlos aquí, ¿sí? Y aquí ya no les asigno un quantum, aquí se ejecutan utilizando FCFS, ¿sí? Entonces esto lo que hace es que a todos los procesos que tienen ráfagas pequeñas se les da prioridad, los procesos que tienen ráfagas medianas tienen una prioridad hasta cierto punto intermedia, podríamos llamarlo, y todos aquellos procesos que son muy grandes tienen la menor prioridad. ¿Sí? En el momento en el que comienzan a ejecutarse, si recuerdan el comportamiento de FCFS, una vez que se les asigna el procesador, van a poder terminar de ejecutarse, pero tienen la menor de las prioridades. Recuerden, FCFS se implementa haciendo uso de un scheduler no apropiativo, ¿sí? Es decir, una vez que ya les asigné el procesador, ya no se les puede interrumpir, pero tienen la prioridad más baja. Aquí implícitamente estamos nosotros haciendo uso de prioridades también. Entonces, bueno, esa es otra forma. Ahora, ¿qué pasa en los casos en los cuales tenemos nosotros arquitecturas multiprocesador? Sí, bueno, hay algunos detalles importantes. Primero, habíamos mencionado por ahí el funcionamiento de AMP y SMP en una entrega anterior. ¿Sí? SMP, ¿qué quiere decir? Multiprocesamiento simétrico. ¿Sí? Es una forma en la cual yo tengo un conjunto de núcleos, ¿sí? Tengo una secuencia de núcleos, ¿sí? Cada uno de ellos podemos considerarlo como un procesador, un conjunto de procesadores, ¿sí? Y tengo un conjunto de tareas o un conjunto de procesos, ¿sí? Bueno, para llevar a cabo la ejecución de esos procesos hay dos estrategias que se pueden seguir. Una de ellas es, trabajamos nosotros o definimos una cola de procesos únicos, ¿sí? Y de tal forma que en el caso de SMP, si recuerdan, todos los procesos pueden ir tomando procesos de aquí, ¿sí? Es decir, esta es una cola de procesos compartida y todos los procesos tienen la posibilidad de ir tomando uno de estos procesos para comenzar a ejecutarlo, ¿sí? Otra de las estrategias que se sigue cuando hacemos uso de ese SMP es la siguiente. En este caso, todos los procesos deciden la forma en la que van a ejecutarlo, todos los procesadores, todos los núcleos deciden la forma en la cual van a ejecutar sus procesos, pero además cada uno de los procesos maneja su propia cola. Esta sería la cola para el núcleo 0, ¿sí? Para el core 0, esta es la cola para el core 1 y esta es la cola para el core 2, etc. ¿Sí? Así cada uno de los procesadores tiene su propia cola, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay varios detalles que hay que considerar. Uno de ellos, por ejemplo, es pues cómo se decide cuál es el proceso que se coloca en cada una de las colas, ¿sí? Bueno, hay algunos detalles que vamos a comentar un poquito más adelante sobre esto. Aquí además, cuando hacemos uso de esta estrategia en la cual tenemos una única cola y todos los procesadores van tomando información de aquí, van tomando procesos de aquí para su ejecución, ¿sí? Podemos nosotros llegar a tener aquí una condición de carrera, que ya habíamos mencionado por ahí qué cosa era una condición de carrera. Por ejemplo, vamos a suponer que el núcleo 0 y el núcleo 1 toman ellos simultáneamente el proceso 1 o la tarea 1 para comenzar a ejecutar. ¿Sí? Bueno, eso me puede provocar un problema de inconsistencia en la ejecución del proceso, ¿sí? Bueno, para evitar ese tipo de detalles, por ejemplo, en el scheduler, ¿sí? Para la ejecución del scheduler se tienen que hacer uso de mecanismos de sincronización que vamos a mencionar más adelante. Entonces, bueno, las arquitecturas multiprocesador, multihilo, multinúcleo, ¿sí? Nos proporcionan muchas ventajas porque nos dan la posibilidad de que varias tareas se estén llevando a cabo de manera simultánea, pero hay varios detalles que se tienen que resolver. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros uso de esta forma de calendarizador en el que tenemos solamente una cola, podemos llegar a tener condiciones de carrera, ¿sí?
Entonces hay que hacer uso de mecanismos de sincronización. Y en este caso, por ejemplo, también podemos llegar a tener algunos problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que dividimos de manera uniforme todos los procesos de cada una de las colas de cada procesador, ¿sí? Pero por ejemplo este núcleo, ¿sí?, en su cola solamente tiene procesos muy cortos que se pueden ejecutar muy rápido, ¿sí? Bueno, puede llegar a pasar, por ejemplo, que este procesador en algún punto termine de ejecutar todo esto y ya no tenga ningún proceso para ejecutar, mientras que este, por ejemplo, tiene una cantidad muy grande de procesos, ¿sí? Porque son procesos que tienen ráfagas de CPU muy largas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas estrategias que se siguen para evitar ese tipo de problemas, ¿sí? Las vamos a mencionar un poquito más adelante. Algunos otros detalles que podemos mencionar acerca de las arquitecturas multinúcleo, multihilo también. Bueno, para contar con este tipo de arquitecturas, por ahí se han seguido dos estrategias, ¿sí? Aquí vamos a mencionar solamente dos. Una de ellas es la siguiente: si tener una arquitectura multiprocesador, multicore, ¿sí?, en la cual tenemos nosotros, por ejemplo, dos procesadores y cada uno de esos procesadores tiene su propio conjunto de componentes. Es decir, este es un circuito, ¿sí?, que contiene un procesador físico, y aquí tenemos otro circuito que tiene un procesador físico independiente. Cada uno de ellos tiene su propio conjunto de componentes. Aquí solamente estoy ejemplificando algunos. Por ejemplo, sus registros, el contador de programa, su registro de estado, etcétera. Cada uno de ellos maneja sus interrupciones, etcétera, ¿sí? Bueno, uno de los problemas que notaron los fabricantes de este tipo de arquitecturas era que cuando yo hago uso, por ejemplo, de esta arquitectura, ¿sí?, uno de los principales problemas que tengo es el siguiente: ¿sí? Cada vez que este núcleo tiene que llevar a cabo un cambio de contexto, ¿sí?, hay un tiempo considerable que tiene que esperar hasta que ese cambio de contexto se termina para poder comenzar la ejecución del siguiente proceso, ¿sí? Esos tiempos pueden ser muy grandes comparados con la velocidad del procesador, ¿sí? El tiempo del cambio de contexto puede ser muy grande comparado con la velocidad a la cual el procesador puede llevar a cabo operaciones. Entonces, ese tipo de tiempos, esta arquitectura, uno de los problemas que se le vieron es que cada vez que se requiere ejecutar un proceso nuevo, hay que esperar a que se lleve a cabo el cambio de contexto. Y los cambios de contexto pueden introducir por ahí algunos tiempos de retardo considerables, ¿sí? Bueno, para resolver un poco ese problema, lo que se hizo fue comenzar a trabajar o diseñar procesadores con una arquitectura diferente. Lo que vamos a hacer en este caso es introducir aquí el concepto de hilo, que por ahí van a revisar con mayor detalle con Andrés. Entonces yo aquí solamente voy a mencionar algunos detalles muy generales, pero básicamente el comportamiento en este caso, o la arquitectura en este caso, es la siguiente: ¿sí? Vamos a tener nosotros en un mismo circuito, ¿sí?, vamos a tener un procesador que correspondería a esta parte, ¿sí?, un procesador, pero vamos a tener aquí la posibilidad de ejecutar dos hilos. Cada uno de esos hilos podríamos verlo hasta cierto punto, ¿sí?, como si fuera un proceso diferente de manera lógica, ¿sí? En realidad lo que nosotros tenemos, por ejemplo, este corresponde al hilo 0, al thread 0, ¿sí?, y este de acá corresponde al thread 1. Cada uno de esos hilos, cada uno de esos threads puede tener su propio conjunto de registros y su propio contador de programa, de tal manera que este hilo contiene la información necesaria para ejecutar un proceso, y este hilo contiene la información necesaria para ejecutar un proceso diferente. Cada uno de ellos puede en cualquier momento, ¿sí?, tener almacenado el contexto de un proceso distinto,
¿sí? Entonces, en este caso, en esta arquitectura, lo que tenemos nosotros es un procesador y tenemos un par de hilos en donde cada uno de ellos tiene la posibilidad de llevar el control de la ejecución, ¿sí? o contener los datos que me permiten llevar a cabo la ejecución de un proceso diferente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puedo tener indicada la siguiente instrucción que hay que ejecutar del proceso 50 y aquí la siguiente instrucción del proceso 200, por ejemplo. Entonces, para la manera en la cual se ejecuta esto es la siguiente. Este procesador lo que va a hacer es comienza a ejecutar el proceso que está indicándome este hilo, ¿sí? Y una vez que terminó de ejecutar esto, mientras se lleva a cabo el cambio de contexto, pues lo que puedo hacer es cambiarme internamente, ¿sí? Para llevar a cabo ahora la ejecución de este otro hilo, ¿sí? En el cual estoy siguiendo yo un proceso diferente. Entonces lo que hago es ejecuto termino de ejecutarlo y cuando se requiere un cambio de contexto, ¿sí? Mientras se lleva a cabo ese cambio de contexto, lo que voy a hacer es ir a ejecutar este otro hilo. Una vez que se termina de ejecutar ese segundo hilo, ¿sí? Lo que voy a hacer es regresar nuevamente a después volver a regresar a y como llevar a cabo el cambio de hilo es una tarea mucho más rápida que llevar a cabo un cambio de contexto, en este caso el problema que tenemos es que cada vez que un proceso tenía que cambiar cada vez que un núcleo o un procesador tenía que cambiar de proceso, tenía que esperar a que se completara el cambio de contexto. ¿Sí? Y eso puede ser una operación muy costosa, ¿sí? Dependiendo de varios detalles que tienen que ver, entre otras cosas, con la memoria y con los dispositivos de entrada y salida que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Entonces, eso puede introducir tiempos muertos en el uso de este procesador, ¿sí? Y eso, bueno, pues finalmente se traduce en un rendimiento muy bajo. ¿Sí? En cambio, en este tipo de arquitectura en la cual tenemos un solo núcleo, pero tenemos un par de hilos, tenemos la posibilidad de en todo momento contar con la información necesaria para ejecutar dos procesos diferentes. ¿Sí? Y el procesador lo que va a hacer es estar intercambiando la ejecución de un hilo al otro. ¿Sí? En el momento que termina de atender inmediatamente se va a atender en donde ya tenemos cargado su contexto. Entonces, llevar a cabo este cambio de hilo es una tarea mucho más rápida que tener que esperar en este caso a que se lleve a cabo el cambio de contexto. Sí, bueno, este tipo de arquitectura se conoce como, o utiliza este tipo de técnica se conoce como hiperthreading, ¿sí? Hace uso de hilos, ¿sí? Y usualmente también se le conoce como SMT o multi-hilo simultáneo. ¿Sí? Simultáneo es multithreading, sería su nombre en inglés. Y este tipo de arquitectura, ¿sí? En la cual tenemos nosotros esta estructura con un procesador y dos o más hilos, porque aquí bueno puede haber más de dos. Si tenemos un solo procesador y un conjunto de hilos aquí, usualmente se le conoce como CMP o se le conoce como chip multi-hilo, chip multithreading. ¿Sí? Por ejemplo, un caso en el cual podemos nosotros encontrar precisamente esta arquitectura es en los procesadores, y por poner un ejemplo nada más, porque hay varios que lo utilizan. Por ejemplo, los procesadores de Intel, un procesador i7, por ejemplo, una de las arquitecturas que tiene, lo que hace es contener cuatro núcleos de este tipo, cuatro chips de tipo CMP, en donde cada uno de esos chips tiene dos hilos. ¿Sí? Entonces tiene la posibilidad de estar de tener permanentemente hasta 8 hilos o bien 8 procesos diferentes ejecutándose de manera simultánea. ¿Sí? Y además otra de las ventajas es que cuando se cuenta con esta arquitectura, ¿sí? El sistema operativo en realidad la forma en la cual detecta este tipo de arquitectura no es como un procesador con dos hilos, sino más bien es como si se tratara de dos procesadores, en este caso, en donde esos dos procesadores los detecta porque, bueno, tenemos nosotros la posibilidad de manejar aquí dos hilos diferentes. ¿Sí? Eso permite, por ejemplo, que en un procesador i7, en el cual tenemos 4 procesadores y cada uno de ellos tiene dos hilos, el sistema operativo detecte 8 núcleos.
En realidad son 4 procesadores con 2 hilos cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando tenemos ese tipo de arquitectura en la que hacemos uso de hiperthreading, ¿sí? Básicamente tenemos algo como lo que se muestra aquí. Tenemos nuestro procesador, nuestro núcleo, ¿sí? Y ese núcleo tiene 2 hilos internamente. ¿Sí? Esos hilos se conocen como hilos de hardware, ¿sí? Que corresponderían a los componentes con los que cuenta aquí, ¿sí? Que contienen la información para la ejecución de un proceso. Recuerden del dibujo anterior veíamos que cada uno de esos hilos contiene un conjunto de componentes, ¿sí? Independientes del otro hilo, en donde podemos tener la información que me permite ejecutar un proceso o bien un hilo, ¿sí? Y este otro hilo pues tendría un conjunto de componentes diferentes. Entonces tenemos aquí 2 hilos de hardware, ¿sí? Y esos hilos de hardware, además, cuando trabajamos con este tipo de arquitectura, los procesos en realidad los modelamos como un conjunto de hilos, ¿sí? Por ahí van a estar viendo con Andrés que un proceso puede estar formado por más de un hilo, ¿sí? Tenemos la posibilidad de que el proceso se ejecute como si estuviera construido con base en una serie de procesos a su vez, o una serie de subprocesos, podríamos ver. Entonces, en este caso, lo que nosotros formamos en el scheduler en realidad no son procesos, sino son los hilos que corresponden a cada proceso, ¿sí? Bueno, en un ambiente de ese tipo, entonces lo que tenemos nosotros es, físicamente tenemos un procesador que cuenta con 2 hilos de hardware, es decir, tiene los elementos de hardware suficientes para mantener aquí la información de 2 hilos diferentes. Y de este lado lo que tenemos nosotros es una secuencia de hilos que corresponden a los procesos que se encuentran en ejecución en este momento, ¿sí? En donde un proceso puede estar formado por más de un hilo. Por ejemplo, un proceso podría estar ejecutándose de tal manera que 2 de las rutinas de ese proceso se ejecutan en hilos simultáneos, ¿sí? Cuando hacemos uso, por ejemplo, de paralelismo, ¿sí? En ese caso el proceso lo dividimos en hilos y cada uno de esos hilos, ¿sí? Lo que hacemos es formarlo en el scheduler. En ese caso el scheduler se encarga de atender a esta cola de hilos, ¿sí? No una cola de procesos, ¿sí? Cuando tenemos nosotros entonces este tipo de arquitectura, ¿sí? Tenemos 2 tipos de hilos. Unos que son los hilos de hardware, que son los componentes del procesador, ¿sí? Son este tipo de elementos que permiten la ejecución simultánea de 2 procesos, ¿sí? O mantener 2 procesos de forma simultánea en el procesador, ¿sí? Y tenemos por otro lado los hilos que corresponden al software, a los procesos que están en ejecución en este momento, que estos se conocen como hilos de software, ¿sí? Bueno, en un entorno de este tipo tenemos nosotros 2 tipos de hilos, entonces los hilos de hardware y los hilos de software. Los algoritmos que hemos mencionado anteriormente, por ejemplo el algoritmo basado en prioridades, el FCFS, el round robin, ¿sí? El scheduler multinivel, el scheduler multinivel con retroalimentación, ¿sí? Todos ellos se aplican al scheduler que se encarga de la gestión de los hilos de software, ¿sí? Todos esos algoritmos se utilizan aquí, ¿sí? Pero en realidad en este caso nosotros tenemos 2 niveles de scheduler. Primero tenemos que decir cuál de estos hilos, ¿sí? El orden en el que se ejecutan estos hilos, cuál de estos hilos, una vez que uno de estos hilos de hardware se libera, cuál de estos es el que va a ocupar ese lugar para tener acceso al procesador. Entonces en ese caso tenemos nosotros la necesidad de implementar un scheduler para determinar el orden en el que se atienden estos hilos, y de tal forma que cada vez que haya un hilo de hardware desocupado podamos determinar cuál de estos es el que se va a cargar a continuación para que sea atendido por el procesador. Y en un segundo nivel lo que tenemos nosotros es otro calendarizador que se encarga de decidir cuál es el orden en el que se ejecutan estos hilos, los hilos de hardware,
¿sí? Entonces, el scheduler de corto plazo se implementa, ¿sí? Con base en estos algoritmos para decidir la forma en la cual se ejecutan los hilos de software, ¿sí? Y además internamente el procesador tiene que implementar aquí otro calendarizador para decidir de qué manera se van ejecutando estos hilos, ¿sí? Cuál es el orden en el que tiene que ir atendiendo estos hilos. Y para esto, por ejemplo, el algoritmo implementado internamente para el calendarizador de los hilos de hardware depende del fabricante, depende del tipo de procesador con el que trabajamos. Por ejemplo, dos algoritmos que se utilizan, dos estrategias que se utilizan son las siguientes. Una de ellas es round robin. ¿Sí? Si mi procesador tiene dos hilos, pues entonces lo que hago es tomo el procesador, ejecuto este hilo, después ejecuto este, después regreso a este, después me voy a este y los voy ejecutando de esa forma utilizando un round robin. ¿Sí? Otra de las formas es a cada uno de estos procesos, a cada uno de estos hilos le vamos a asignar un valor que se conoce como el valor de urgencia. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es entonces asignarle una urgencia a cada uno de estos hilos. Por ejemplo, vamos a suponer que esa urgencia, ¿sí? Este valor de urgencia es un número, ¿sí? Que varía entre 0 y 5, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que este es un valor entre 0 y 5. ¿Sí? Entonces, le voy a asignar uno de esos valores al hilo número 0. Vamos a suponer que el hilo 0 es este. Vamos a suponer que ese hilo en este momento tiene asignado un valor de urgencia de 3. Bueno, si el procesador lo que hace es lo siguiente. En el momento que este hilo intenta ejecutarse, lo que va a hacer es solicitar una interrupción al procesador. Y el procesador lo que va a hacer en ese momento es revisar el valor de urgencia de este hilo, ¿sí? Suponiendo que este tiene un valor de 3, y si este hilo tiene un valor más pequeño, entonces este hilo tiene una urgencia mayor, ¿sí? Y en ese caso lo que va a hacer es va a interrumpir la ejecución de este y se va a ir a ejecutar el hilo que tiene el valor de urgencia más bajo, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que este procesador, este hilo tiene un valor de urgencia de 3 aquí. ¿Sí? Si este hilo en el momento que lleva a cabo la interrupción tiene un valor de urgencia de 1, por ejemplo, al tener un valor menor, en ese momento el procesador decide que este hilo tiene una prioridad mayor. Internamente lo que hacemos es definir una prioridad basado en el nivel de urgencia de cada hilo. ¿Sí? Si el nivel de urgencia de este hilo es mayor, el valor es mayor al nivel de urgencia del hilo que estoy atendiendo actualmente, entonces este hilo no puede interrumpir a este, porque este tiene un nivel de urgencia menor, por lo tanto tiene una prioridad más alta. ¿Sí? Entonces, bueno, ese ejemplo, sí, vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Entonces, suponiendo que el nivel de urgencia, en este caso, para este proceso, para este hilo, perdón, el nivel de urgencia vamos a suponer que es de 3. ¿Sí? Tiene un nivel de urgencia de 3. ¿Sí? Y vamos a suponer que este otro hilo tiene un nivel de urgencia, ¿sí? Este es su nivel de urgencia, tiene un nivel de urgencia de 4, por ejemplo. Si en este momento este hilo y el hilo que se está ejecutando es el hilo de arriba, entonces vamos a quitar esto. ¿Sí? En este momento estoy ejecutando este hilo que tiene un nivel de urgencia de 3. Este hilo genera una interrupción y le solicita al procesador su ejecución. ¿Sí? Bueno, en el momento que yo recibo esa solicitud, este procesador lo que hace es, dice, a ver, vamos a ver cuál es el nivel de urgencia del proceso actual, es 3, del hilo actual, es 3, cuál es el nivel de urgencia del siguiente hilo, es 4. Entonces, como este valor es más pequeño, este hilo va a tener que esperar a que este se finalice para ahora sí llevar a cabo el cambio de contexto
¿sí? O bueno, más bien el cambio de hilo, ¿sí? Porque el cambio de contexto es esa parte, ¿sí? Se lleva a cabo el cambio de hilo y entonces ahora vamos a movernos ahora sí a ejecutar este hilo, ¿sí? Si en algún punto, por ejemplo, el siguiente hilo, mientras yo estoy ejecutando este hilo, el proceso, el otro hilo me indica que necesita una interrupción y tiene un nivel de urgencia de 1, nuevamente en el momento que se produce la interrupción, este procesador lo que va a hacer es comparar los niveles de urgencia y como en este caso el nivel de urgencia de esto es menor a eso indica una prioridad mayor y entonces, aunque este hilo no haya terminado de ejecutarse, lo que vamos a hacer es interrumpir y ejecutar y una vez que terminemos con regresamos a ejecutar Entonces, eso es una forma de, si lo ven, es una manera de asignar prioridades también a los hilos de hardware. Entonces aquí tenemos un doble nivel de calendarizador. Uno de ellos es el que determina la forma en la que los hilos se les va a ir asignando acceso al procesador, ¿sí? Que se implementa utilizando este tipo de algoritmos, los que ya hemos comentado, FCFS, round robin, prioridades, etcétera. ¿Sí? Que es la manera en la cual se determina cuál de estos hilos se va a mover hacia los hilos de hardware, ¿sí? En el momento que uno de estos se libera, cuál de estos hilos puede hacer uso del procesador. ¿Sí? Y el otro nivel de calendarizador que tenemos es interno al procesador, que es la manera en la cual se determina el orden en el que se van ejecutando o se van atendiendo los hilos de hardware. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunos detalles. Hay un par de detalles más que tenemos que mencionar, pero bueno, eso sería ya en la siguiente entrega. Por lo pronto eso sería todo, nos vemos en la próxima.